Buenas noches, profesora Yasmina. En la noche de hoy, la siguiente exposición va a ser acerca del libro de Robbins, Comportamiento Organizacional, y el tema que le tocó a mi grupo son las emociones y los estados de ánimo. Introducción. En la siguiente exposición se estará explicando a profundidad las diferencias entre las emociones y los estados de ánimo. De igual manera se estará analizando si las emociones son racionales y también las funciones que desempeñan estas. Asimismo, se analiza el efecto que tiene la labor emocional en los empleados. De igual manera, se describirá la teoría de los eventos efectivos, estudiando los argumentos a favor y en contra de la inteligencia emocional. Y como punto final, se detalla cómo aplicar los conceptos de las emociones en los estados de ánimo. En el primer punto le queremos expresar sobre las emociones. Las emociones son unas reacciones hacia una persona o un evento. Usted manifiesta las emociones cuando está feliz por algo, enojado con alguien o temeroso de algo. Por el contrario, los estados de ánimo por lo general no se dirigen a una persona o evento, pero las emociones se convierten en estado de ánimo cuando se pierde la atención del evento o objeto que lo suscitó. Además, de la misma manera, los estados de ánimo son buenos o malos, hacen más emocional su respuesta a un evento. En el segundo punto, tenemos los términos que se entremezclan, o sea, el afecto, las emociones y los estados de ánimo. El afecto es un término genérico que cubre un rango amplio de sentimientos que experimentan las personas. Es un concepto sombrilla que agrupan tanto las emociones como los estados de ánimo. Las emociones, por otro lado, son sentimientos intensos que se dirigen a un evento, a alguien o algo, Los estados de ánimo son sentimientos que suelen ser menos intensos que las emociones y que con frecuencia carecen de un estímulo contextual. Aunque el efecto, las emociones y los estados de ánimo en teoría son separables, en la práctica la distinción no siempre es clara. 4. Conjunto básico de las emociones. Incluyen enojo, desdén, entusiasmo, envidia, miedo, frustración, decepción, incomodidad, disgusto, felicidad, odio, esperanza, celos, alegría, amor, orgullo, sorpresa y tristeza. Se han hecho muchos esfuerzos de investigación para definir y limpiar la docena de emociones a un conjunto fundamental o básico de emociones. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que no tiene sentido pensar que hay emociones básicas porque incluso las que rara vez experimentamos como la conmoción ejercen un efecto poderoso sobre nosotros. Otros académicos, incluso filósofos, plantean que hay emociones universales comunes en todas las personas. René Descartes, a quien con frecuencia se denomina el fundador de la filosofía moderna, identificó 6 pasiones sencillas y primitivas que serían el asombro, el odio, el amor, el deseo, la alegría y la tristeza. Este filósofo argumentó que todas las demás están compuestas por alguna de estas 6 o son una especie de ellas. El humor como afecto positivo y negativo. Las 2 dimensiones principales de los estados de ánimo son el efecto positivo y el efecto negativo. No obstante, hemos definido que el efecto es más amplio que el estado de ánimo. Una forma de clasificar las emociones en positivas o negativas. Las emociones positivas, como la alegría y la gratitud, expresan una evaluación o un sentimiento favorable. Las negativas, como la ira o la culpa, expresan lo opuesto. Hay que tener en mente que las emociones no son neutrales. Ser neutral significa no tener emociones. El afecto positivo es una dimensión del estado de ánimo que en un extremo consiste de emociones positivas específicas como el entusiasmo, la seguridad en uno mismo y estima, y por el otro lado el aburrimiento, la depresión y el cansancio. El afecto negativo
es la dimensión del estado de ánimo, que en un extremo consiste del nerviosismo, el estrés y la ansiedad, y por el otro lado el relajamiento, la tranquilidad y el aplomo. El aspecto positivo y el negativo influyen en el desempeño en el trabajo, en el sentido de que colorean nuestras percepciones, que a su vez se convierten en la propia realidad. La función de las emociones. La racionalidad y las emociones están en conflicto, y que si se demuestran emociones actúan de forma irracional. Puntos de vista sugieren que la demostración o incluso la experiencia de sentir emociones nos hacen parecer débiles, frágiles o irracionales. Sin embargo, las investigaciones están en desacuerdo y demuestran cada vez más que las emociones en realidad son críticas para el pensamiento racional. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Por qué tenemos emociones? Acabamos de analizar una de sus funciones. La necesitamos para pensar racionalmente. Charles Darwin adoptó un enfoque más amplio en la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Darwin planteó que las emociones se desarrollan con el tiempo para ayudar a los humanos a resolver problemas. Decía que las emociones eran útiles para motivar a las personas a tomar acciones importantes para la supervivencia, como buscar alimentos, refugio, compañeros, protegerse de los depredadores y predecir el comportamiento de los demás. Sin embargo, algunos investigadores no creen demasiado en la psicología evolucionista, puesto que piensan en el miedo. Es fácil pensar en sus efectos, tanto dañinos como perjudiciales. La psicología evolucionista proporciona puntos de vista interesantes sobre las funciones de las emociones, pero es difícil saber si estas siempre son válidas. Identificar la fuente de las emociones y los estados de ánimo. A continuación, estudiaremos las influencias principales para los estados de ánimo y las emociones. Algunas de ellas son personalidad. Los estados de ánimo y las emociones tienen un componente de característica personal. La mayor parte de las personas tienen tendencias innatas de experimentar ciertos estados de ánimo y emociones con más frecuencias que otros. Además, las personas difieren por naturaleza en la intensidad con que experimentan las mismas emociones. Las personas con mucha intensidad de afecto experimentan las emociones tanto positivas como negativas con mayor profundidad. Cuando están tristes se hallan realmente tristes y cuando están contentas se sienten realmente contentas. Día de la semana y hora del día. Las personas están de mejor humor los fines de semana. Pues realmente sí, las personas tienden a estar de peor humor a principio de la semana y de mejor humor al final de la semana. Es frecuente pensar que las personas difieren en función de si son matutinas o vespertinas. Sin embargo, la vasta mayoría de las personas sigue un patrón a la hora de levantarse y a la hora de dormir, sin importar las horas en que estos dos eventos ocurran. No obstante, el efecto negativo provoca fluctuaciones durante el día. Este patrón básico se cumple ya sea que las personas se describan como matutinas o vespertinas. Clima. Muchas personas creen que su estado de ánimo depende del clima, pero las adversidades sugieren que este tipo es de poco efecto o ninguno sobre aquel. Un experto concluyó que contra el punto de vista cultural, estos datos indican que la gente no dice estar de mejor humor en los días luminosos y soleados. Estrés. Como es fácil imaginar, el estrés afecta las emociones y los estados de ánimo de toda persona. Por ejemplo, los estudiantes tienen niveles altos de miedo antes de un examen, lo cual se disipa al culminar el mismo. En el trabajo, los acontecimientos de un día de tensiones como un correo electrónico desagradable, un plazo que se vence, una pérdida de una venta importante, la pérdida de un cliente, el regaño del jefe y otros, afectan de manera negativa el estado de ánimo de los empleados. Asimismo, los efectos del estrés se acumulan con el tiempo. Esos niveles crecientes de estrés y presiones en el trabajo empeoran nuestro estado de ánimo y hacen que experimentemos emociones negativas.
Género. La creencia común es que las mujeres están más cerca de sus sentimientos que los hombres, es decir, que reaccionamos de forma más emocional que los hombres y somos capaces de interpretar nuestras emociones. Hay algo de verdad en dichas suposiciones. Las evidencias confirman que las mujeres muestran mayor expresividad emocional que los hombres. Experimentamos emociones con más intensidad y expresamos con mayor frecuencia nuestras emociones, tanto negativas como positivas, excepto la ira. Aunque puede haber diferencias innatas entre los géneros, las investigaciones sugieren que las diferencias emocionales también se deben a las distintas maneras en las que hemos socializado los hombres y las mujeres. Se piensa que los hombres son rudos y valientes. Demostrar sus emociones no es consistente. En constante, las mujeres somos más socialistas, podemos ser protectoras, lo que genera la percepción de que en general somos más cálidas y amistosas. Analizar el efecto que la labor emocional tiene en los empleados. Trabajo emocional. El reto verdadero es cuando los empleados tienen que proyectar una emoción que no sienten y tienen otra al mismo tiempo. Esta disparidad se denomina disonancia emocional y cobra un precio muy alto dentro de los empleados. Al quedar sin tratamiento, los sentimientos guardados de frustración, enojo y resentimiento eventualmente llevan al cansancio y el agotamiento emocional. Es a partir de la importancia creciente del trabajo emocional como componente clave del desempeño eficaz dentro del trabajo, que la comprensión de las emociones han llegado a tener gran relevancia dentro del campo del SEO. Todo empleado realiza un trabajo físico y mental cuando ponen en acción sus actitudes corporales y cognitivas respectivamente en su trabajo. Para los empleados también requiere un trabajo emocional, que es la expresión que hace un empleado de las emociones que desea la organización durante las transacciones interpersonales en el trabajo. También importa cómo el manejo emocional en muchos trabajos. Es interesante notar que el mercado no es necesariamente, ellos no recompensan el trabajo emocional. En un estudio reciente se reveló que las demandas emocionales importan para establecer los niveles salariales, pero solo cuando los puestos ya eran demandantes en lo cognitivo, como los puestos de los abogados y las enfermeras. Pero, por ejemplo, quienes trabajan con niños y los meseros, grandes demandas emocionales y relativamente pocas cognitivas, reciben poca compensación para las exigencias emocionales a que se ven sometidos dentro de sus áreas laborales. La teoría de los eventos afectivos. Son modelos que sugieren que los eventos en el lugar de trabajo ocasionen reacciones emocionales en los empleados que después influyen en sus actitudes y comportamientos. Por ejemplo, en los comportamientos difíciles son compañeros que se rehúsan a efectuar su parte de la labor y esto hace que no se pueda realizar el trabajo en la empresa. Otro de los ejemplos de eventos reconfortantes incluyen alcanzar una meta, obtener apoyo de un colega y recibir reconocimiento por un logro. Esto hace que pueda haber un buen ambiente laboral y se pueda llegar a la meta que requiere la empresa. La inteligencia emocional es la capacidad que alguien posee para ser consciente de sí mismo, reconocer las emociones propias cuando las experimenta, detectar las emociones de los demás y manejar claves e informaciones emocionales. Los que están a favor de la inteligencia emocional predicen criterios que importan. Van en aumento las evidencias que sugieren que un nivel elevado de inteligencia emocional significa que una persona se desempeñará bien en su trabajo. Los que están en contra de la inteligencia emocional dicen que la inteligencia emocional no se puede medir. Muchos críticos han planteado preguntas acerca de la medición de la inteligencia emocional. Es decir, afirman que si la inteligencia emocional es una forma de inteligencia, entonces debe haber respuestas correctas y equivocadas en las pruebas respectivas. Como siguiente punto estaré explicando la aplicación de las emociones y los estados de ánimo en el comportamiento organizacional. Como primer punto explicaré las emociones en el proceso de selección. Bueno, la inteligencia emocional
Este proceso es de vital importancia y las empresas lo deben considerar como un factor clave, especialmente para los roles que requieren de una interacción social. Cuando nos referimos a usar una inteligencia emocional, esto nos indica a cómo debemos afrontar cualquier situación que nos incomoda, que se nos presente en nuestro diario vivir, en el entorno laboral, y cómo debemos evitar los conflictos para tener una tranquilidad mental. Por ejemplo, uno de los casos que leí que nos indica que un estudio de Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas mostró que aquellos con alta inteligencia emocional eran mucho más efectivos que otros trabajadores, lo que llevó a las Fuerzas Aéreas a actualizar sus criterios en el proceso de selección y contratar a personas que tuvieran una alta inteligencia emocional. Y esto llevó que el proceso fuera exitoso, ya que se daban muchos procesos de rotación porque los empleados tenían muchos problemas. Entonces, cuando se implementó eso, bajó la tasa de rotación. Y esto es algo como efectivo para la empresa, pues porque ayuda. Impacto del estado emocional de los trabajadores en el servicio al cliente. Bueno, el servicio al cliente es una de las áreas más críticas en cualquier organización, ya que impacta directamente en la satisfacción del consumidor, en los niveles que puede tener el negocio. Sin embargo, un factor que a menudo se pasa por alto es el estado emocional de lo que son los trabajadores, que juegan un papel crucial en lo que es la calidad del servicio que ofrecen. Como punto número 1 puedo mencionar la relación entre emociones y el servicio al cliente. Las emociones de los empleados influyen directamente en lo que es la experiencia del cliente. Se dice que un empleado feliz y motivado tiende a ofrecer un mejor servicio, lo que a su vez es como un efecto en cadena, porque genera una satisfacción y esto genera una lealtad en los consumidores. Sin embargo, las experiencias del servicio al cliente pueden provocar inconformidad emocional en lo que son los empleados, donde muestran una actitud positiva incluso cuando no se sienten así. Este conflicto puede llevar a lo que es un agotamiento y esto afecta tanto a su rendimiento como a su satisfacción laboral. Como siguiente punto puedo contar sobre el contagio emocional. Este concepto implica que las emociones de los empleados pueden transferirse a los clientes. Punto número 2. El contagio emocional. Este concepto implica que las emociones de los empleados pueden transferirse a los clientes. Si un empleado sonríe y es amable, es probable que el cliente responda de una manera similar, lo que se traduce en una experiencia o una compra positiva. Por el contrario, las emociones negativas también son contagiosas. Si un empleado se siente frustrado o maltratado, puede transferir esas emociones a los clientes, deteriorando lo que es la experiencia y afectando las ventas. Como siguiente punto puedo mencionar el efecto en la vida personal. La transferencia de las emociones del hogar. Se tiene una idea que no se debe llevar el trabajo a la casa. Y es difícil aplicarlo porque los empleados que experimentan un día negativo en el trabajo tienden a llevar ese estado de ánimo a su hogar, afectando lo que son las relaciones personales y el bienestar de su hogar. Y hay investigaciones que indican que los empleados con altos niveles de estrés no logran relajarse fácilmente, lo que puede crear un ciclo de insatisfacción en su hogar. Como siguiente punto puedo mencionar estrategias del estado de ánimo en el trabajo y las intervenciones que pueden hacer los gerentes o los líderes que tengan personal a su cargo. Los gerentes juegan un papel importante en la importancia de la gestión del estado emocional de sus empleados
y algunas herramientas como el humor, el reconocimiento de la creación de un ambiente positivo puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de sus trabajadores. Algunas herramientas que pueden mejorar el estado de ánimo de los trabajadores es tener una sensibilidad y una educación con sus trabajadores, ya que a veces muchos gerentes no lo tienden a ser maleducados y tratar mal a sus empleados. También se debe contar con un acceso a un recurso de salud mental, que en muchos lados se excluye esto de la salud mental, pero es de vital importancia, ya que una persona sin salud mental no debe atender al cliente. También se debe se debe tener una comunicación abierta y un liderazgo comprensivo. También tener una evaluación y un seguimiento continuo de salud, y también se deben tener beneficios y políticas inclusivas. Comparar la experiencia, la interpretación y la expresión en diferentes culturas. Bueno, la experimentación. La experimentación es cómo nosotros percibimos tanto las emociones como los estados de ánimo. Cada cultura tiene una experimentación distinta. En el ejemplo que vimos, los asiáticos experimentan menos emociones positivas y negativas que el resto de las culturas. Si bien es cierto, todos tenemos emociones, pero los asiáticos tienen mucha inteligencia emocional y ellos experimentan tanto emociones menos positivas y negativas. Interpretación, por darle un ejemplo. En Estados Unidos se ve como positivo que el estado de ánimo, entusiasmo u orgullo. Sin embargo, en países orientales como los chinos puede resultar algo negativo. Como vemos, Estados Unidos es bastante eh, competitivo en muchos aspectos, y para los chinos puede resultar algo negativo, ya que ellos trabajan mucho más de manera unánime, colectivista. La expresión. Este es como nosotros expresamos los estados de ánimos o cómo somos comúnmente. En algunas culturas consideran que sonreír es un signo de atracción. Si por algún motivo nosotros estamos felices y mostramos alguna sonrisa, para algunas culturas esto puede resultar algo un poco negativo, como vemos en el ejemplo, y esto es más que todo con con las culturas musulmanas. Los franceses, la forma de ellos de expresarse puede resultar irritable. Los franceses, su forma de ser son un poco toscas o bruscas. Y bueno, aquí identificamos algunas de las 6 emociones que difieren entre las diferentes culturas, y voy a explicar cada una de ellas. En agradecimiento tenemos los países de culturas occidentales, los países del lado de acá, en donde vemos más que las entregas de obsequios son bien percibidas. Sin embargo, en países como China y Japón, ellos mismos pueden hasta rechazar los regalos porque no es común que alguien normalmente te pueda regalar algo. Diversión. Por ejemplo, de los países que experimentan más alegría son los países de Alemania. Eh, Vergüenza o pudor, los países árabes son personas un poco más recatadas, en su forma de vestir incluso. Entonces, más que todo aquí es un poco más de pudor. Orgullo, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania y Francia. Si vemos, todos estos países tienen algo en común de que han sido países que han participado en guerras. Entonces, esto es un indicador importante para estos países si se va a llegar a, a gerenciar en alguno de estos países. La pena, en los países de culturas islámicas u ortodoxas, por ejemplo,
Considerar que usted se vaya a divorciar es algo que da mucha pena, mucha vergüenza a la persona. Y bueno, la ira en Japón, sí, también he escuchado mucho que ellos tienen un sistema bastante de trabajo bastante tóxico, en donde el jefe le puede gritar al colaborador, trabajan muchísimas horas y entonces quizás ellos desarrollen más este tema de la ira. Y bueno, como conclusión, podemos analizar que tenemos que analizar muy bien si cada persona pertenece a qué cultura y aplicar los conceptos de los estados de ánimos y de una emoción de manera acertada. Y por darle un ejemplo, solamente hablar de Panamá, aquí vemos que hay muchísimas culturas y personas de distintos países. Por ejemplo, aquí tenemos muchas personas venezolanas, tenemos muchas personas colombianas. También también tenemos mucha mucho trabajo con personas asiáticas, como por ejemplo los chinos, algunos países árabes. Entonces es importante considerar todos estos. También si en algún momento somos gerentes, tenemos que aprender a gestionar todas nuestras emociones para así poder administrar bien las emociones de todas las demás personas. Y importante también, muy importante analizar de qué cultura son y de qué país pertenecen.